Bueno, buenos días, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar esta quinta reunión. Va a ser en un clima, creo que sea un poco más suelto que el que venía teniendo últimamente, porque eh, tuve en el medio varias críticas respecto del seminario que siempre para mí son pertinentes. Y parece que se ha vuelto mucho más denso que lo que yo pretendía que fuera. Eh, no tiene mucho clima de laboratorio, o que provoca poco de inhibición para participar. Bueno, en fin, esas cosas que lamentablemente siempre ocurren. Voy a tratar de darle como un giro que sea más, no sé cómo decirlo, más amigable, sale friendly. Eh, y eh, bueno, reitero para los que no lo escucharon antes, cualquiera puede tomar la palabra, decir sus comentarios, sus críticas, sus aportes, etcétera. Es trabajo compartido, digamos, ¿no? Esto no es un seminario, es un laboratorio. La idea es esa, es ir pensando juntos cómo se puede imaginar la forma del síntoma en las básicas con las que nos manejamos, la bacteria y la psicosis, si sacamos de nuestra mentalidad el principio del placer. Quedamos solamente con la música que puse al principio. Este, bueno, eh, también como para poder ir madurando esta propuesta, eh, fue releyendo los libros que condensan el trabajo de los 2 últimos años de este seminario, eh, retoquecitos y nuevos retoquecitos, sobre los cuales, les digo la verdad, me llamó mucho la atención que tuve muy pocas devoluciones, o sea, pocos comentarios he recibido de los libros, de estos 2 últimos libros. Lo más llamativo es que no provinieran de los colegas de la EOL, ¿no? Sí, ha habido más de otras escuelas o incluso de fuera de la MP, pero me llamó la atención eso. Este, que es más, la mayoría de las personas que fueron pocas, digamos, que hicieron alguna devolución y que percibieron eh, hasta qué punto es jugado el planteo de pensar el psicoanálisis sin el principio del placer, prácticamente no ha habido gente dentro de la escuela misma, dentro de la EOL misma, ¿no? Ha sido gente más de afuera. Realmente no sé por qué, pero me llama la atención, lo comento por eso. Entonces, lo que hice fue hoy, eh, releí los libros como para ver si hay algunos elementos de lo que estuvimos trabajando en los 2 últimos años que nos puedan servir como de trampolín para pasar digamos, a la etapa siguiente, que es la de construir la forma del síntoma. Hasta ahora fue más bien un trabajo de ver qué cosas teníamos que retirar de lo que constituye la doctrina analítica si no consideramos el principio de placer como un axioma, ¿no? Sino que eh, en lugar de emparcharlo con ese más allá del principio de placer, que es lo que hace Freud, ¿sí? Sacar las dos cosas y quedarnos con ¿cómo se llama? Un, una concepción, ¿sí? Del deseo que no necesariamente esté motivado por una falta, ¿sí? Un deseo que no es buscar lo que a uno le falta, como es la concepción clásica del deseo, ¿no? Y eso nos dio lugar a pensar a partir de Freud en algo que llamamos una réplica indicial, es decir, en Freud es las contrainvestiduras de la defensa primaria, ¿sí? Frente al trauma,
Como no lo pensamos con el principio del placer, no podemos llamarlo defensa porque no tiene ese sentido. Y además la formación de las contrainvestiduras ya es contraria al principio del placer dentro del proceso primario. O sea que es uno de los puntos más difíciles de resolver para Freud con el principio del placer. Y creo que se obtiene algo mucho mejor si lo pensamos sin él. Entonces, voy a ir comentándoles qué cosas me parecieron útiles de del trabajo de estos 2 últimos años, como para pasar esta fase positiva de construcción de las formas del síntoma, ¿no? Entonces, de acá, en las páginas 37 y 38 de retoquecitos, ¿no? Mencionaba que en el proyecto se piensa la compulsión histérica como una representación a la que le faltan dos cosas esencialmente, la descarga y el sentido, ¿no? Hallar el sentido supuestamente debería poner fin a la compulsión, pero eso en general no ocurre, ¿no? Y digamos, el modo de pensar el síntoma es que hay una asociación simbólica y un desplazamiento traslada a uno de los elementos de esa asociación lo que fue sustraído del otro elemento, ¿no? Como un puente, como un canal, ¿sí? Entre una cosa y la otra, ¿no? Por eso dijimos que la fobia de Emma podía describirse como la sustitución de un significante por otro, ¿sí? O de un conjunto de significantes por otro conjunto de significantes, ¿no? Los que correspondían a una escena y a la otra, ¿no? Pero no era necesario pensar eso en términos de defensa o incluso de evitación del displacer, porque en definitiva el síntoma lo que hacía era perpetuar el displacer, ¿no? Como es usual, por otra parte. Bueno, un poco más adelante, en las páginas 41 y 42, esto lo traigo a colación porque estuvimos mencionando ya algunas cuestiones vinculadas con este sueño, ese primer sueño de Dora, ¿sí? Sueño repetido, sueño que la despierta. Y de ahí mencioné, recorté, digamos, de lo trabajado hace 2 años, que el sentido de un sueño interpretado, esto es como nos quedaba reformulada la tesis de Freud de la interpretación de los sueños, que el sentido de un sueño interpretado es el cumplimiento del deseo de gozar, ¿sí? Es decir, ya nos desprendemos de la idea del sueño como guardián del dormir, etc. ¿Sí? Y como Freud interpreta con el mismo método sueños y síntomas, también la fobia de Emma debería poder reconducirse a ese deseo de gozar sin recurrir al mito de un conflicto entre instancias, ¿no? Esta es eh, la línea principal de pensamiento que se desprende de eliminar como axioma el principio del placer, ¿no? Muy vinculado con lo que aparece en el último Lacan. Es decir, la idea de la equivocación, ¿no? De la metida de pata, la imbécile. Eh, Después, un poco más adelante, en las páginas 49 a 52 del libro, ¿no? Que resumo para ustedes ahora. Decíamos que para Freud el sueño reorienta un flujo, ¿sí? Es decir, le permite sortear la represión, lo mismo que el síntoma, ¿no? Es un modo de que un flujo, en lugar de ir por un lugar, va por otro lado, ¿no? Para Freud, la motivación, digamos, es ir a la descarga, pero eso es porque él tiene la hipótesis del principio del placer. Nosotros vimos que reorientar un flujo no tiene por qué ser respuesta a la existencia de una tendencia a la descarga, ¿sí? En el caso de Dora, que
incluso está en discusión si lo que voy a decirles es así o no, pero se puede pensar que el síntoma, por lo menos para Freud, el síntoma principal era esa tos nerviosa y afonía que tenía desde los 12 años, ¿no? Seguramente Susana va a decir que no, pero no importa. Afirmo lo que decía en Retoquecitos hace un par de años, y luego abriremos la discusión. Eh, Freud allí vincula ese doble síntoma de tos nerviosa y afonía con lo que son los tres caracteres del síntoma histérico que venía trabajando desde los estudios sobre la histeria, es decir, el trauma, el conflicto y la sexualidad, ¿no? Pero señalando que no es lo mismo que en el caso de Emma, digamos, porque en el caso de Emma, esa formación del síntoma era tercera, después venía en tercer lugar después del trauma prepuberal y del trauma postpuberal, ¿no? Venía, ¿no? Antes de la pubertad, un trauma. El primer tiempo del trauma, digamos. Después de la pubertad, segundo tiempo. Y en tercer lugar, recién venía el síntoma fóbico de Emma, ¿no? En cambio, Freud se da cuenta de que las dos escenas claves de Dora, que son la del beso y la del lago, para poner eso, los nombres simpáticos con que los conocemos, el síntoma ya es anterior a esas dos escenas, ¿sí? Porque lo trae desde antes. Esas dos escenas son muy posteriores al inicio de esa tos nerviosa con síntomas de afonía, etc. Bueno, ya criticamos varias veces el hecho de que Freud diga que el beso debería haberle excitado, ¿sí? Es más, que diga que si esa excitación le es displacentera, entonces ella es histérica, ¿sí? Cosa que, en verdad, es una contradicción de Freud con su propio principio del placer, ¿no? Porque según el principio del placer, toda excitación debía ser un displacer, ¿no? Entonces, ¿por qué se asusta aquí de que esta excitación le resulte displacentera y dice entonces por eso es una histérica, ¿no? Aquí no le parece algo normal, sino patológico eso, ¿no? Es muy curioso ese punto. Nosotros concluimos entonces que no se puede considerar ese asco como un síntoma y yo creo que ahí llegamos a cierto acuerdo, digamos. No podemos aceptar esta propuesta de Freud. Pero lo de la afonía, eso es distinto, ¿sí? La cuestión de la tos nerviosa y lo de la afonía, ahí tenemos más para discutir. Yo creo que no hay manera de sostener que el asco de Dora ante el beso del señor K sea un síntoma. Eso no se sostiene. Ahora, puede haber argumentos a favor de que la tos y la afonía sean síntomas, ¿no? Está bien, después criticaremos de qué manera estamos hablando del síntoma, etcétera, con discusiones que vienen muy bien. Que sobre eso que seguramente Susana va a tomar la palabra en algún momento. Bueno, Freud concibe ese síntoma dicho sencillamente así, digamos, como el síntoma nace cuando el cuerpo, algo del cuerpo se enlaza con un sentido, ¿no? Ese es el punto clave, ¿sí? Lo que dice en un párrafo muy comentado de la epicrisis del caso de Dora, ¿no? Y por eso es que él piensa que solucionar el síntoma requiere explorar ese sentido que suele ser múltiple, ¿no? Pero lo que dice es que lo crucial es que ese sentido al menos se ajuste a un fantasma sexual, ¿sí? Como mínimo tiene que haber algún fantasma sexual para que tenga esa eficacia, digamos, el sentido adosado a la cuestión corporal, ¿no? En Dora sería entonces el de un fantasma de sexo oral, en la versión freudiana o lacaniana que no coinciden, pero estamos de acuerdo que sería un fantasma de sexo oral. Y lo que dice Freud es que esto remonta a su infancia, las bases del fantasma y del síntoma, ¿no? Porque ella había sido una chupeteadora y además ligaba ese goce con un lazo con el otro, con el hermano, ¿sí? Con lo cual,
al encuentro del sentido no sale cualquier parte del cuerpo, digamos, ¿no? O si quieren decirlo sin referencia al cuerpo, no parte cualquier goce, porque hay goces que no tienen un asiento en un lugar del cuerpo, no están localizados. Por supuesto, en la histeria sí, ¿no? En el síntoma histérico es lo que vemos habitualmente, por eso se lo llama conversión. Y según Freud, la excitación puede usar una vía facilitada anteriormente para descargarse, ¿no? O sea, si ya hay una vía que está facilitada, utiliza esa vía para alcanzar la descarga, ¿sí? Pero lo que nosotros planteamos, repensando el síntoma sin el principio de placer, es que alcanzada ya la excitación, ¿sí? Esta podría recargarse otra vez siguiendo la huella de una excitación anterior, ¿sí? Es decir, que la repetición tiene que ver con esa marca primera, de la huella, que deja como saldo, por así decirlo, un deseo de gozar, ¿sí? Nosotros habíamos utilizado un término de Freud para contradecir a Freud, ¿no? Diciendo que los seres hablantes son Lustsucher, ¿sí? Es decir, buscadores de goces, ¿sí? Mientras que si estuvieran regidos por el principio de placer, el ideal de ese principio del placer, muy bien nombrado por Diego Copo hace un par de años, sería una vida desinteresada, ¿sí? Que no vengan excitaciones, ¿sí? Las excitaciones son molestas, en fin. Entonces, son dos imágenes muy distintas de cómo pensar el síntoma y cómo pensar al ser hablante en particular, ¿sí? En un caso es el síntoma, ¿no? Busca descargar una excitación, sacársela pronto de encima, y en otra repetir, por así decirlo, una excitación a la cual uno quedó pegado, ¿no? Y este cambio de vía que se produce cuando hablamos de esa especie de rodeo que introduce el proceso primario en el flujo de las cantidades, para usar la expresión que él usa, podría perfectamente conectarse con el equívoco significante. Es decir, Freud podría haber tomado esa vía, ¿no? Directamente. Si en la clínica lo que él obtiene es constantemente los cambios de vía están apoyados en equívocos significantes, ¿no? En conexiones significantes. Ya desde el proyecto se ve eso. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Yo no me gusta hablar así tanto tiempo solo. Susana, muy bien, adelante. ¿Qué pasa? Ahí Ahí está. está, se me escucha. Bueno, pensando un poco lo que había estado haciendo, que es preguntarme si estamos ante un caso psicoanalítico con lo de Dora, no tanto si el síntoma de la tos es un síntoma, o si la estructura de Dora es histérica, sino si hay algo ahí de la enfermedad histérica en cuanto a algo que aparezca del síntoma en análisis, a eso me refiero. Y estuve leyendo, porque como vos habías hablado de los sueños de Dora, que se repiten, entonces fui a ver el sueño del hombre de los lobos. Porque bueno, es todo un análisis en relación básicamente al sueño. Y ahí lo que encuentro es como una distinción, supongo que también puede ser porque pasaron muchos años ya entre un caso y el otro, en la posición de Freud, que me parece sumamente interesante porque está la tos y del otro lado está el estreñimiento, ¿no? Y entonces lo que aparece con el hombre de los lobos es como una alianza, como esto que decía, que había estado viendo Clarisa, con respecto al par analista-analizante,
como que en el caso del hombre de los lobos, yo lo que encuentro es como una construcción entre los dos. Es decir, ahí Freud no está en el lugar de intérprete o de portavoz de un saber, sino que él arriesga algunas intervenciones. El hombre de los lobos trae sus propias elucubraciones. Él en algún momento, muy afianzado en la transferencia, apostando a la transferencia, dice, bueno, este caso termina acá, tenemos tanto tiempo y va a terminar ahí, y me parece que eso es una apuesta por la transferencia. Y después encontré así, vieron que pasa eso, que uno está pensando algo y le aparece un texto, que fue a buscar un libro y cae el texto, de Miller, que es Intervención sobre la interpretación. Y me interesó algo que dice con respecto a la palabra. Es un texto donde Miller dice que son unas jornadas, también hay un artículo del Goyen, y dice, la interpretación analítica es asunto de palabra, no de escrito, dice Miller ahí. Pero dice algo que me pareció especialmente interesante porque dice, la palabra es poder, la palabra es raíz de todo poder. Por supuesto, es también otra cosa, hay un autoerotismo de la palabra. Aludía a la fonación para que recordemos que la palabra es un acontecimiento del cuerpo, pero también es un fenómeno social, como dice Freud del chiste en el título del capítulo quinto. La palabra es el fenómeno social por excelencia que vincula a dos, el locutor y el oyente. Y después se pregunta, ¿cómo utilizo la palabra cuando interpreto? Y ahí dice algo que dice que el analista es un amo que no actúa como amo, etcétera, pero dice, la interpretación supone por estructura que el otro hable primero, como analista vengo en segundo lugar y mi acto de interpretación depende de lo que se le ocurre decir al otro. Me arreglo sobre la manifestación imprevisible de algo aleatorio. La interpretación es cosa de improvisación, de oportunismo, a nivel de la táctica, dice Lacan. El analista permanece disponible, preparado para todas las oportunidades. Es un arte de dar respuestas, de responder sobre el pucho, como se dice en Lufarto. Y hay una mención a algo que dice Strachey en referencia a Klein, que dice es una cualidad muy preciada en el analista ser capaz de elegir en cualquier momento el punto de urgencia. Y yo la verdad que no encuentro el punto de urgencia en Dora, capaz que estoy muy equivocada, miren, por eso me animo a hablar para que todos los que crean que están equivocados hablen también. Porque digo, por otro lado, lo que escucho de Freud es una insistencia continua, incluso en en las interpretaciones sobre los sueños, insiste en el tema de el supuesto enamoramiento de Dora, en que toda la resistencia, todo el conflicto sexual es porque se niega a, a entregarse o a ser objeto del señor K. Y en ese punto Freud me parece agudísimo, porque las cosas que a veces le criticamos, las criticamos porque están en sus propios textos. O sea, nos enteramos de estas cosas porque Freud las dice. Por ejemplo, en el texto de Dora dice en algún momento el beneficio secundario del síntoma, ¿no? Y yo digo, o sea, él dice eso y habla del padre de Dora que está enfermo, y bueno, y porque está enfermo tiene otra mujer, y porque está enfermo se va de viaje, deja a la familia. Digo, estas cosas, estas sutilezas, y ahí me desvío un poquito, pero son cosas que me llaman muchísimo la atención. Con respecto a la tos de Dora y a la afonía y a quedarse tanto tiempo en silencio, Freud
si bien dice que esto es algo desde muy pequeña y que está la escena estructurante de ella chupando y con el otro y demás, luego lo que dice es que ella se pone afónica porque el señor K se va de viaje y ella hace exactamente al revés de lo que hace la señora K. Y cuando digo esto de si es un caso o si es el síntoma del caso, me refiero a esto, a esta melange, a esto que no se arma entre ellos dos. Es lo que yo no alcanzo a ver. Capaz que estoy así como distraída y no lo alcanzo a pescar. La respuesta de Dora a esta cuestión de esta tos que le viene y tos en el consultorio, y entonces se queda no sé cuántas semanas, cuántos meses y demás, pero no alcanzo yo a pescar que haya una conjunción entre lo que dice Freud, las interpretaciones de Freud, y lo que acepta y pone al trabajo Dora, que me parece bastante diferente de lo que pasa en el caso del hombre de los lobos. Como que hay una posición de Freud más de dejarse tomar en la transferencia, de no estar en la indicación, esto es por esto, acá a usted le pasó esto porque le pasó lo otro, y entonces cuando a usted le pasa esto es por aquello. Esto, como si hubiera ahí como esto que dice eh, Miller, que bueno, que también los leemos en muchos textos, ¿no? Que no es que nosotros tenemos el poder y le decimos, le aclaramos a los pacientes, mire, a usted le pasa esto por lo otro y por lo otro, sino que tiene que ver con el repentismo, con el poder armar. Por ahí tenemos pacientes que vienen que desde nuestro punto de vista le pasan cosas gravísimas y vienen con cara de nada y hay que poder armar ahí algo que, no sé, se me ocurre un pacientito muy joven que andaba a 150 por hora, chocándose acá, allá, y a él no le parecía nada, y entonces, bueno, en algún momento le digo, bueno, por algo que dice, que no me acuerdo qué, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de tu velorio? Y dije, ¿por qué mi velorio? Tengo 20. Bueno, sí, porque está todo dado, a ver cómo sería esto. Bueno, ahí se armó una urgencia, pero después de mucho tiempo de que el pibe se iba a estrolar en cualquier momento, iba a matar a alguien. Bueno, esas son mis elucubraciones y disculpen si les parezco No, muchas gracias. silvestre, silvestre. Bueno, Una cosa. ¿Puedo? sí, claro. En relación a esto que plantea Susana, bueno, yo escribí algunas cositas también sueltas, pero también en la línea de la relación analista, el síntoma, el analista, y la pareja analista-analizante, esa formulación que está en la tercera que me parece absolutamente superadora. Pero en relación específicamente, por ahí, para seguir un poco la línea de lo que dice Susana y contestarle en acuerdo, me da la impresión, me fui a intervención sobre la transferencia, ¿no? Un poco porque también encontraba cierto como vacío o dificultad de enlazar, de encontrar el enlace de Freud con los síntomas de Dora, ¿no? Más vale parecía, me da la impresión que él, de hecho, él quería llamar sueño e histeria, eso, entonces está como muy jugado casi a probar lo que él dice en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Él tiene que probar eso. Ese nuevo aparato psíquico
que justamente ahí es como el punto más álgido en relación al principio del placer, porque ahí me parece que consolida mucho más el axioma, y me parece que es como si el caso redobla esa apuesta teórica, ¿no? Entonces, pero me encuentro con un párrafo de Lacan, que lo voy a leer porque viene un poco a cuento, que va en contra de esto, digamos, porque él ahí justamente lo que trabaja en los distintos movimientos dialécticos, ¿no?, que va planteando, dice, fundaré mi demostración, o sea, lo que quiere decir es, lo que va trabajando es, en un punto, la relación de Freud con Dora, porque lo que él dice es, Freud reconoce que el analista, fundaré mi demostración en el caso Dora, por representar en la experiencia todavía nueva de la transferencia el primero, o sea, como el primer caso, en que Freud reconoce que el analista tiene en ella su parte. Y en la página... leo esto. En la página 215 dice, la mujer es el objeto imposible de desprender de un primitivo deseo oral y en el que, sin embargo, es preciso que aprenda a reconocer su propia naturaleza genital. Se asombra uno aquí de que Freud no vea que la determinación de la fonía durante las ausencias del señor K expresa el violento llamado de la pulsión erótica oral en el encuentro a solas con la señora K, sin que haya necesidad de invocar la percepción de la felatio sufrida por el padre, ¿no?, que es un poco la línea. ¿Qué es finalmente esa transferencia de la que Freud dice en algún sitio que su trabajo se prosigue invisible detrás del progreso del tratamiento y cuyos efectos, por lo demás, escapan a la demostración? ¿No puede aquí considerársela como una entidad totalmente relativa a la contratransferencia, definida como la suma de los prejuicios, de las pasiones, de las dificultades, incluso de la insuficiente información del analista en determinado momento del proceso dialéctico? ¿No nos dice Freud mismo que Dora habría podido transferir sobre él al personaje paterno si él hubiese sido lo bastante tonto como para creer en la versión de las cosas que le presentaba el padre? Dicho de otra manera, la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales se constituyen sus objetos. ¿Qué es entonces interpretar la transferencia? No otra cosa que llenar con un engaño el vacío de ese punto muerto. Pero este engaño es útil, pues aunque falaz, vuelve a lanzar el proceso. A mí lo que me parecía interesante de esto, por lo menos en lo que yo venía un poco pensando, que esto lo puse al final, que es justamente a través, por ahí en el momento de Lacan, ¿no?, es como rescatar, para el caso Dora, digamos, la intervención, el síntoma de, no sé cómo decirlo, el síntoma de Freud, o sea, dónde ahí está puesta la carne de Freud en ese punto, ¿no? Porque es cierto lo que dice Susana, ¿no? Uno lo lee y va como encontrando una explicación y una fundamentación, y cuando vos hablabas antes de algo del cuerpo se enlaza con el sentido, yo anteriormente a esto había tratado de hacer como una especie de hilo entre la solicitación somática, el sentido y la soldadura. O sea, tres cosas que me parecía que, digamos, muy interesantes del caso, del planteo de Freud, pero que rápidamente Freud lo deja caer. lo amalgama con el mecanismo psíquico, con la represión, con la naturaleza de lo reprimido. Entonces yo creo que ahí es donde un poco quedamos como fascinados con el canto de las sirenas, no sé cómo decirlo, y otra vez se deshace, ¿no?, lo interesante del planteo freudiano. Yo tengo una pregunta en relación a la elección de Dora, ¿no?
que se me ocurrió. Justamente también me parece que por esto, y también tiene que ver con algo de Susana, que va un poco a otro caso, ¿por qué no la joven homosexual? Por dos razones. La primera, porque me parece que está, digamos, está más cerca de más allá del principio del placer. Está justo en la problemática de la resistencia, en la época de lo siniestro, ¿no? Antecedente muy importante de más allá, y además porque el rechazo de la joven y digamos, la voluntad de Freud de agarrarla, porque además era un caso muy controvertido, muy socialmente controvertido, digamos, muy machispa, no sé cómo para decirlo, hay alguien para admitir. Me daba la impresión que Dora me quedaba un poco atrás. Esta pregunta tengo para vos, Gerardo. Porque además, en ese punto donde estamos discutiendo el principio del placer, me parece que, bueno, eso. Tengo más cosas para decir, pero ya está. Pero está bien, más que una pregunta, yo lo voy a transformar en una propuesta. Estudiemos y discutamos la joven homosexual. Sí. Claro que sí, muy bien. Hace un ratito que Marco Alfieri levantó la mano que quería decir algo, así que, a ver, Marco. Bueno, va más o menos en la línea de lo que planteó Susana y algo de lo que dijo Clarisa. Yo en realidad me hago una pregunta un poco más modesta. Cuando leí el caso, ¿en qué se autorizaba Freud para esto que él mismo dice en el caso? Una parte de este material pude tomarla del análisis, dice página 71 del primer sueño, pero la otra debí completarla por mí mismo. Entonces, él mismo responde en qué se autoriza para completar el material. En el caso está eso. Y cuando hace las interpretaciones, yo les cuento más o menos el contexto. Yo soy profesor de psicopatología en la UNC, y cada vez que transmitimos el caso Dora, saltan chispas por todos lados, porque es la denuncia que es machista, patriarcal, heteronormativo, que Freud revictimiza a Dora nuevamente. Entonces hay cosas que son muy difíciles de defender. Por ejemplo, esta que puntualizaban el episodio del beso. Pero yo encuentro en la página, en Seminario 5 de Lacan, en la clase Las máscaras del síntoma, al final de la página 329, 330 y 331, Lacan hace una especie de crítica a Freud, lo nombra como intervencionista, y luego repara un poco su posición. Si me permiten, les leo algunos párrafos de ahí que quizás respondan un poco a lo que interpelaba Susana. Adelante. Porque dice Lacan, ahora que el psicoanálisis está constituido y se ha desarrollado en un discurso tan amplio y tan movedizo, podemos representarnos, pero nos lo representamos bastante mal, el alcance de lo que Freud estaba introduciendo cuando empezaba a leer en los síntomas de sus pacientes, en sus propios sueños, y cuando empezaba a aportarnos la noción de deseo inconsciente. Esto es ciertamente lo que nos faltaba para ponderar en su justo valor sus interpretaciones. Todavía nos resulta muy chocante lo que a menudo nos parece su carácter extremadamente intervencionista en comparación con lo que nosotros mismos nos permitimos, y yo diría, en comparación con lo que podemos y ya no podemos permitirnos. Las interpretaciones de Freud, él mismo lo reconoce, dependían de su conocimiento incompleto de la psicología, muy especialmente de los homosexuales en general, pero también de las histéricas. Debido al conocimiento insuficiente de Freud en aquel momento, en más de un caso sus interpretaciones se presentan con un carácter demasiado directivo, casi forzado y a la vez precipitado, que en efecto
da su pleno valor al término de interpretación errada. Sin embargo, es indudable que esas interpretaciones se presentan en aquel momento, hasta cierto punto, como interpretaciones que había que hacer, como las interpretaciones eficaces para la resolución del síntoma. Cuando Freud hacía esas interpretaciones de esta clase, se encontraba en una situación muy distinta de la actual. En efecto, todo lo que en una interpretación veredicto sale de la boca del analista, en tanto que hay interpretación propiamente dicha, ese veredicto, lo que se dice, se propone, se da por verdadero. Su valor procede literalmente de lo que no se dice. La cuestión es, pues, saber sobre qué fondo de no dicho se propone una interpretación. Finalizo con esto. Para que el sujeto espere de la boca del analista cosas semejantes, se requiere todo un ambiente cultural que todavía no se había formado en absoluto. En verdad, Dora no sabe lo que espera. La llevan de la mano y Freud le dice, hable. Y ninguna otra cosa despunta en el horizonte de una experiencia dirigida de esta forma, salvo implícitamente, porque solo con decirle que hable ya debe de estar en juego algo del orden de la verdad. Bien, yo me hago una pregunta. ¿Con qué se autorizaba Freud? Bueno, para completar, para ser intervencionista directivo, me parece que Lacan responde un poco a eso, pero yo intento buscar respuestas a la hora de transmitir el caso a alumnos de tercer año. Está muy bien, muy bien. Sí, creo que en una de las reuniones anteriores decíamos que es impactante cuando uno lee el historial de Dora ver qué distinta la práctica de Freud de lo que es nuestra práctica hoy en día, ¿no? Pero es cierto que los cambios se notaron también en vida de Freud. Es decir, el modo que tiene Freud de tratar a sus pacientes antes o después de los escritos técnicos es distinto. O sea, los escritos técnicos son como el precipitado de las conclusiones que sacó Freud de todas sus metidas de pata anteriores, ¿sí? Si Freud hubiera leído sus propios escritos técnicos antes de ver a Dora, lo hubiera atendido de una manera muy diferente, no cabe duda de eso, ¿sí? Y lo que mencionaban antes acerca de la joven homosexual o incluso del hombre de los lobos, etcétera, muestra claramente formas muy distintas de Freud de trabajar. Piensen que cuando estaba atendiendo a Dora, no hacía ni 10 años que existía el psicoanálisis, él lo había inventado, estaba tratando de entender un poco qué era lo que pasaba con esa clase de síntomas, no sabía muy bien por qué la sexualidad tenía algo que ver con el asunto, pero encima tenía una visión de la sexualidad que, bueno, era la de esa época, la revolucionó bastante, a pesar de las limitaciones que había en la era victoriana, pero bueno, si el síntoma es una práctica sexual, como él mismo decía, los prejuicios del analista respecto de qué es la sexualidad van a incidir en su manera de concebir qué es un síntoma, ¿no? Y esto se ve claramente, me parece, en el caso de Dora, ¿no? También el de la joven homosexual, por supuesto. Bueno, pero no quiero hablar yo, estoy fascinado con todas las intervenciones, así que quiero mantener el clima. Diego Copo levantó la mano, así que vamos a escucharlo a él. Hola, buenos días. Yo quería volver, Gerardo, a lo que vos planteabas anteriormente respecto del problema de la descarga, porque es una cuestión que está muy presente como modo de, bueno, no solo de resolver el síntoma, de eliminar el síntoma, de cancelar, como dice Freud, el síntoma, sino también de constituirse el síntoma. Hay una ambigüedad en Freud respecto del principio del placer como descarga, que cómo puede ser que una causa explique la formación de algo y su deformación. Es decir, su aparición y su desaparición. Lo mismo, porque la descarga es, como dice él, una excitación que encuentra una facilitación somática y forma un síntoma. Por ejemplo, una parálisis o, por ejemplo, la tos y la afonía de Dora. Ok, pero el síntoma en ese caso es
una descarga que toma esa forma. Ahora, después cuando está el síntoma, la propuesta de Freud es otra vez la descarga. Es cierto, puede ser la descarga de otra manera, pero siempre está la cuestión de la descarga y nosotros ya vemos que esto no, si bien tiene como un carácter imaginario, que hasta lo escuchamos corrientemente cuando la gente dice estoy muy cargada, necesito descargar, o sea, voy a correr, voy a, no sé, a fumar, voy a hacer lo que sea para descargar. Pero a mí se me ocurrió ponerle como ese nombre, ¿no? Como un abordaje imaginario del tema. Tomando otras propuestas que hace Freud en el mismo texto, puntualmente dos, él dice que frente al síntoma, lo que se produce, por ejemplo, en el caso de los pensamientos estos que llama hipervalentes, en Dora, respecto de esta preocupación permanente por lo injusto que es su padre, o por las relaciones puntualmente del padre con la señora K. Toman como un carácter obsesivo esas ideas, pensamientos, dice él, y él dice que, por ejemplo, eso no encuentra una forma de resolverse, no de descargarse. A mí me suena como un abordaje más lógico de la cosa, en el sentido de que hay un problema o una contradicción y entonces se podría resolver o no. Después tendríamos que ver qué es una resolución, pero ya no necesitamos una descarga que tiene un espíritu como más, neurológico y eléctrico. De paso, recordemos que parte de la cura previa de Dora por Freud fue por la vía de la administración eléctrica, porque era la cuestión de la época. Hay unos párrafos de causa y consentimiento muy interesantes dedicados a esto que vos planteás, Claro, la cuestión de la resolución, ¿no? Pero sí, sí. Bien. No, esto de la resolución sería como una vía alternativa que no es que estemos inventando nada, porque está en Freud. Simplemente iluminar un poco más eso, en el sentido que siempre la lógica nos limita más que la cuestión imaginaria, ¿no? Que siempre nos hace completar vacíos, ahí donde aparece uno. En cambio, en la lógica, bueno, tenemos más, no quiero decir estructural, porque vos ya planteaste que la estructura es imaginaria. Creo que Lacan algo dice al respecto también. Otro problema. Sí. Claro. Pero no, y lo otro que decía, que quería destacar también, como digo, para cuando vayamos leyendo el texto, a ver, uno si como que se lo avisan, quizás lo ven más fácilmente. Está el problema de no solo de la resolución, sino de la salida de un problema o de una contradicción, como es en el caso de los pensamientos hipervalentes. Él dice, ¿cómo se sale de eso? Ahí hay un abordaje más, no sé si de tipo geográfico, en el sentido de que alguien, si está planteando una salida, le quiere decir que se está de algún modo encerrado. Entonces, y ese encierro produce limitaciones, que son las limitaciones que produce el síntoma en la vida de una persona. Entonces, yo ahí me animo a decir que tiene un carácter como más político, el abordaje hacia el síntoma. Un poco todo esto que comentaba Marco y comentó también Clarisa, pero Marco me parece que con esta referencia que trae de Lacan, en el seminario 5, bueno, cómo se busca la salida de un conflicto, que cómo se puede hacer algo con algo. Cuando digo puede, estamos hablando del poder, potencia o impotencia, o sea, cómo se puede tener cierto poder, ya sea por la transferencia, ya sea por el nivel o el grado de autoridad que tiene el analista para intervenir de una u otra manera, inclusive de acuerdo a una cierta época. Un analista puede quedar muy desautorizado, valga la redundancia, en su autoridad, si no se hace un poquito contemporáneo de esto que decía Marco, que dice Lacan, un ambiente cultural. Lo vemos mucho a veces en las intervenciones de analistas que, copiando demasiado las intervenciones de Lacan, son desautorizados como respuesta por el analizante. Porque no se puede copiar las cosas así, porque tiene sus consecuencias. Me refiero, por ejemplo, al tema de la sesión corta en particular.
vos hoy a un joven, no sé, a un pibe de 15 años, le venís con la sesión corta en la primera sesión, y si lo tomás como copia de Lacan, genial, pero posiblemente, bueno, hay que ver qué efecto tiene eso en una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando. Bueno, entonces, para resumir, la cuestión de la descarga, como una vía imaginaria de abordaje del síntoma, y como alternativa, que está en Freud, digo, la cuestión de la salida y la cuestión de la resolución. O sea, la cuestión de la salida, un abordaje más político respecto del síntoma, y la cuestión de la resolución, un abordaje más lógico del síntoma. Sí. Hasta ahí. Bien, creo que se está logrando, ¿no? El clima de laboratorio. Una cosita, no sé qué dice por ahí, sería bueno que ubiques las páginas de causa y consentimiento como para seguir un poco lo que decía Diego, pero a mí me parece que Freud, que está tan empeñado digamos, en darle existencia al psicoanálisis en principio de siglo, digamos, no olvidemos que la edición de la interpretación de los sueños digamos, no sé si se compraron o se editaron muy pocos, o sea, todavía había que ponerlo en el mundo. Pero esa idea de resolución no está en la línea de lo que Freud pensaba en ese momento como la pieza faltante para, digamos, para la disolución o para la desaparición del síntoma. Hay un momento donde Freud hace esa metáfora de el rompecabezas y la pieza faltante. Yo creo que había una, digamos, es como pensaba en ese momento el paradigma del síntoma Freud, ¿no? No sé qué dice lo de causa y consentimiento, me parece que estaría bueno ubicarlo como para dar más vuelta a lo que vos decís, Diego. Y una cosa más que quería rescatar de Freud, que en relación a no cargarle solo la cuestión del mecanismo psíquico y, bueno, la naturaleza psíquica de los síntomas, porque cuando habla de la solicitación somática, hay 3 citas que vos inclusive recortás en retoquecitos, Gerardo, y una, la perturbación psicógena de la visión, contribución para un debate sobre el onanismo y estudios sobre la histeria, el caso creo que es el de Elizabeth. Pero yo fui a contribución para un debate sobre el onanismo, y ahí en realidad a mí me parece que es interesante, digamos, también pensar que el síntoma, si bien Freud empieza como a sesgar más el síntoma en este primer paradigma, como vos lo marcás también en retoquecitos, pero, digamos, el tándem o la conversación que Freud tiene con los síntomas son digamos, los de las neurosis actuales. Entonces, la solicitación somática, si uno la mira en las neurosis actuales, aparece interesante, porque ahí él toma digamos, él dice, las 2 neurosis prestan la solicitación somática para la psiconeurosis. Les ofrecen el material de excitación que luego es psíquicamente seleccionado y revestido, un Claydon, de manera tal que el núcleo del síntoma psiconeurótico, lo que Freud llamó el grano de arena en el centro de la perla, está formado por una exteriorización sexual somática. Esta distinción Freud la plantea específicamente para la neurosis de angustia. Y digamos, me parecía que en un sentido digamos, las neurosis actuales dejan como una perspectiva más cercana a un síntoma que limita un goce sin brindar digamos, sin resolverlo, justamente, me parece, a ver, yo busqué un Claydon, ¿no? Lo busqué, por supuesto, en Google, porque no tengo ningún diccionario importante de alemán, pero da dos significados, porque uno lo da como un revestimiento, ¿no? Que el mecanismo psíquico, y ahí me daba la sensación más de
inclinarse a lo simbólico, pero otro significado es encajonar o tapar una tubería o dar la idea de un sellado. Entonces, a mí me parece que esa idea de esas neurosis que en realidad han quedado como las hermanas, ¿no? Las secundonas, digamos, de la historia, porque, bueno, Dora y todos los otros síntomas son, digamos, han estructurado el inconsciente freudiano, ¿no? Me parece. Entonces, me da la impresión que ahí estaríamos como un poco más cerca o más, no sé, como, sí, más cerca de poder pensar quizás en estas neurosis de angustia o en estas formas de algo, de este núcleo, este grano de arena o esto que queda ahí, en el encuentro entre el analizante y la pareja analista-analizante, porque todo esto yo me quedé pensando, me pareció fantástica la diferencia de traducción entre el texto de Manantial y la nuestra, digamos, la que aparece en Lacaniana, que no la tengo, pero lo tomé el párrafo de tu libro, porque ahí no es analista-analizante, porque ahí entramos con una especie de binarismo, y acá me parece que hay como un 3, ¿no? Que es ahí entonces, ese grano de arena o esa forma de plantear el síntoma, me parece que a mí me acerca un poco más Freud al último Lacan y a esto que estamos pensando. Es como si te dijese, en la dimensión inter, que me quedó del trabajo del año pasado, ahí me permite como seguir avanzando con Freud y sin el otro, ¿viste? Eso que generó tu indicación de ir a leer eso. Yo escribí algo y ahora como que lo vengo retomando. Por eso me agarraba al principio, me enganché con lo que dijo Susana, ¿no? Y con lo que se viene diciendo. Bueno, eso. No sé si... Me gustó mucho esta caracterización de las neurosis actuales como las segundonas. Claro. Y creo que vale la pena revisar, hace 2 años cuando trabajábamos Freud sin principio de placer, yo hice una selección de textos, no es que miramos todo lo que había escrito Freud, pero quizás sería bueno revisar esos textos donde Freud habla de las neurosis actuales, en el sentido de que son esas neurosis que no tienen proceso psíquico, creo que es la expresión que usa él. Claro, ahí voy a la autorización de Freud. Yo creo que Freud más de qué se autoriza, ¿no? Un analista. Y hay una frase bellísima del encuentro de Charcot con Freud, cuando Freud le discutía, y Charcot le dice, es tiempo de la neurosis, ¿no? O sea, hay algo que le hace como un pasaje, y yo creo que desde ahí, supongo que Freud se habrá, de todos modos coincido que es difícil la discusión acá con el colega que no sé cómo se llama, Marco, perdón. Sí, me parece que son buenas preguntas, coincido. No es fácil contestar, no. Me gustaría, si alguien tiene ganas, que presenten en una de las reuniones algunos comentarios sobre las neurosis actuales, ¿no? Porque tienen me parece es algo relevante por varios motivos, ¿no? Primero porque son como un límite para la teorización freudiana, ¿no? Están como en el borde de lo que él puede teorizar, porque ¿cómo puede ser que haya neurosis donde no haya un procesamiento psíquico de la cosa? ¿Sí? Es como segundonas, pero importantes, ¿no? No, digo como quedaron en la historia. No, sí, totalmente de acuerdo. Pero además me gusta mucho porque al estar
por fuera de la elucubración de saber que introduce el inconsciente, ¿sí? Son como más, mejores maneras de pensar el síntoma en su calidad de existente respecto Claro, del inconsciente, ¿sí? sí. Es más, digamos, quizás sea la mejor manera de pensar el síntoma como existente, ver qué podemos decir acerca de las neurosis actuales hoy, ¿sí? Porque actuales no era por la época, ¿no? Sino que No, actuales tenían que ver con eso, digamos, que se presentaban ahora y no remitían a algo anterior, ¿sí? Como es el famoso Aprecup o el Nachtraglichkeit del que hablaba siempre Freud, ¿no? Entonces, yo creo que valdría la pena hacer un repaso de las neurosis actuales y repensarlas a la luz de la posibilidad de erradicar el principio de placer. O sea, cómo las entenderíamos hoy, pero con esta nueva Después la llaman perspectiva que neurosis de estamos angustia. explorando. ¿Cómo? claro, neurosis de angustia, Marco, sí. Marco, Claro. Neurosis Marco. actual, en la primera hipótesis aparecen como neurosis actuales donde fundamentalmente está el funcionamiento de descarga. No tienen mecanismo psíquico y funcionan como una descarga de angustia. Cuando, con el ingreso del narcisismo en la segunda hipótesis psicopatológica, donde hace una nueva reconfiguración de los tipos clínicos, aparecen como, primero como neurosis de angustia, después como neurosis actual. Pero la forma es la misma. Marco, Sí, creo también que agrega está la invitado hipocondría. para que nos traiga una reseña de lo que son las neurosis actuales en la perspectiva Lo freudiana. tengo fresco porque hace 10 años concursé el cargo con ese tema. Entonces por Vale. eso lo tengo. La novedad tal vez sería cómo revisar eso que tenés tan masticado hace tiempo, sin pensarlo con el principio de placer. Así que estás invitado a contribuir cuando tengas tiempo y ganas o las dos cosas. Bueno. Creo que haya, sí, Cintia levantó la mano. Cintia, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? A ver, Se escucha muy bajito. a ver, espera que voy a subir un poquitito el volumen. Espera, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Un poco mejor, sí. Adelante. A ver, mi idea es un poco confusa, pero como es un laboratorio me permito participar en este evento. Yo estaba leyendo tu libro, todavía no lo terminé, no hice los cursos pasados, así que no tengo tan fresco como ustedes el tema, pero en función de lo que estaban discutiendo, recién se me ocurrió esta idea. Si la hipótesis del goce y su exceso tiene que ver con algo netamente corporal, y lo que vos estás criticando de la hipótesis que tiene que ver con esto que decía Diego no me acuerdo quién lo decía, creo que sí, digamos, de cómo ver la hipótesis del conflicto, la represión y cómo se soluciona, tiene que ver más con algo psíquico, es decir, una cosa es analizar algo desde un punto de vista psíquico de la distinción tópica, del conflicto entre instancias, donde se pone en juego el sentido, se pone en juego el relato, incluso se pone en juego la moral. Y otra cosa es pensarlo en una hipótesis en torno al goce y al exceso, que remite a algo corporal, como el tema de las cosquillas que vos decís en el libro, con lo cual mi pregunta es si en verdad no corresponde a dos momentos de constitución psíquica distinta, una posterior, que tiene que ver más con la constitución psíquica y sus instancias, y una previa que sería más primaria, que surgiría en la relación, como vos incluso decís en la página 66, esto del goce no surge en relación al objeto, es decir, sino que surge en relación al cuerpo propio, con lo cual habría como un momento previo de la relación entre el goce y el exceso, que uno podría encaminar a analizarlo ahí, y otra cosa es analizarlo como algo, como la hipótesis esta más política del conflicto, la represión, etcétera, como un momento de constitución posterior. Entonces mi pregunta es si estaría bien encaminada esta diferencia. Sí, realmente no sé qué responder, pero por lo menos puedo decir que pesco en el planteo cierto paralelismo con la interrogación acerca de cómo se vinculan entre sí las neurosis actuales con las otras, ¿no? Por eso se me ocurrió. Exactamente, sí, me parece. Sí,
Sí, sí, yo creo que sí, que se puede repensar en función de eso. Así que creo que en reuniones futuras tal vez encontremos una buena respuesta a tu buena pregunta, ¿sí? Tenemos que entender cómo incide la idea de que el síntoma existe al inconsciente en la dirección de la cura. Es fundamentalmente eso, o sea, cómo pensamos la dirección de la cura si suponemos cierta esta propuesta de Lacan del Seminario 22 de que el síntoma existe al inconsciente, ¿no? Es decir, que habría algo en el síntoma que siempre tiene la estructura, pero no significante, sino la estructura de goce, digamos, ¿sí?, de las neurosis actuales, ¿no? Me parece que es una manera de, por lo menos, es como me retraduzco tu comentario y tu pregunta, Cintia. Está bien. Bueno, se está poniendo interesante la conversación, ¿no? No sé si hay alguien que quiera agregar algo más respecto de lo que estamos charlando ahora. Marco, te comprometo, por supuesto, a que en algún momento, muy bien, ahí está, nos traigas algo sobre las neurosis actuales pensado desde esta perspectiva. Si no tienen otra cosa, sigo con mi reseña de cosas anteriores que creo que pueden ser herramientas útiles para pensar este asunto del síntoma sin el principio del placer, ¿no? Les había dicho que en retoquecitos, en lo que fue a parar a las páginas 54-55 del libro, pero digamos tomado de lo que discutíamos en el seminario, ahí yo mencionaba esto de que si el síntoma es una práctica sexual, entonces los problemas en la concepción de la sexualidad se traducen, por así decirlo, en problemas para tratar el síntoma, ¿no? Y si nosotros leemos que el síntoma sustituye o transcribe la tramitación de algo que procura descarga, como dice Freud, ¿sí?, le podemos retrucar diciendo que sustituir es redistribuir, ¿sí?, que una transcripción implica una huella y que no es indispensable que la tramitación sea una descarga. Puede ser otra cosa, ¿sí? Y lo discutimos largamente a lo largo de todo ese año, ¿sí? La pulsión, por ejemplo, para Freud, aspiraba a cancelar un estímulo orgánico, ¿sí? Y para nosotros no. Digamos, si sacamos el principio del placer, la pulsión es más bien hambre de estímulo, ¿sí? Y en este sentido dijimos algunas cosas sobre la cuestión de la sexualidad que, digamos, no se lleva muy bien con los planteos freudianos, ¿sí? Porque la meta sexual no es desembarazarse de una excitación, sino que es procurarse mayores y más variados goces, ¿no? En fin, si el paradigma de la sexualidad infantil, como termina reconociéndolo Freud finalmente, ¿no?, es el chupeteo, ¿sí?, eso no nace de una necesidad ni tampoco conduce a una descarga, ¿sí?, sino que busca repetirse y además puede sumarse a otras búsquedas de excitación. Piensa en el caso de Dora, ¿no?, que además de chuparse el dedo, le tironeaba el lóbulo de la oreja al hermanito, ¿no? Es decir, sumaba una excitación a otra excitación, ¿no? O sea que más bien ese chupeteo está animado por un deseo de gozar que repite la excitación, ¿sí? No busca calmar. Si una mujer, como señala creo que en una nota al pie Freud, hablando de una paciente de otro, ¿no?, si una mujer puede gozar en todo el cuerpo cuando chupetea, ¿sí?, hay que repensar entonces la relación entre pulsión, goce y zona erógena. O sea, esta idea de que las pulsiones siempre están vinculadas a una zona erógena, que es una parte del cuerpo, que tiene que ver con los orificios corporales, etcétera, realmente no, es como una reducción de las formas del goce que no podemos acompañar, ¿no? Freud, por ejemplo, se sorprende, ahora te doy la palabra, Clarisa, se sorprende de que en la sexualidad se busque cancelar un estímulo mediante un segundo estímulo aplicado al mismo lugar, así dice él, ¿no? Pero a mí me parece que con la noción de deseo de gozar se elimina esa sorpresa. Sí, Clarisa, querías decir algo.
Poner el micrófono. Creo, me hace ruido deseo de gozar, hasta me parece antitético, y me gustaría porque lo he leído y digo, no, sí, es así, pero, y vos sabrás de la pulsión hambre de estímulo, este ejemplo te estoy siguiendo en el libro, de la repetición, bueno, la búsqueda de excitación, y el deseo, no sé, deseo de gozar. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué no goce? Esa pregunta tengo. Porque vos reformulás, o sea, estás como introduciendo algunas denominaciones distintas, ¿no? Bueno, eso. No Sí, sé si es para ahora o para otro momento, pero... Está muy bien, sí, sí. En verdad, lo que se desprende de la enseñanza de Lacan, tal como fue comentada y logificada, por así decirlo, por Miller, acerca de la relación entre deseo y goce, nos lleva a plantear entre ambas una elección, o una cosa o la otra, ¿sí? Hay como una antinomia entre el deseo y el goce, ¿no? Que recuerdo en el primer curso, creo que fue el primer curso que traduje de Miller, me parece que en Donk, ¿sí? Decía algo que me quedó muy, muy marcado, ¿no? Que el deseo siempre tiene ese carácter fallido, de insatisfecho, ¿no? Y lo ejemplificaba con con perder las llaves, ¿no? Mientras que la pulsión siempre tiene las llaves a mano, ¿no? Como que siempre se satisface, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Y por lo tanto, uno podría decir, el goce, ponerlo del lado de la satisfacción y el deseo del lado de la insatisfacción, ¿no? Digamos, como es el modo binarista, por así decirlo, de plantear la relación entre deseo y goce, que lleva a pensar una antinomia entre las dos cosas, o hay deseo o hay goce, ¿no? Pero yo me vengo interrogando acerca de ese asunto, primero por problemas clínicos, ¿no? Que me suscitaba esa antinomia, ¿sí? Entre deseo y goce, y después por ciertas inquietudes doctrinarias que, una vez que puesto el signo de interrogación respecto de lo que antes era para mí una afirmación, que era hay antinomia entre deseo y goce, una vez que uno se empieza a preguntar, empieza a leer por ahí las cosas con otra perspectiva, ¿no? Y lo que me sucedió primero fue pensar, cuando estaba con la tercera, discutiendo la economía de los goces, etcétera, pensar que por ahí no estaba claro si entre deseo y goce había una dinámica, ¿no? Donde uno fuera como el límite del otro, sino más bien una relación económica, es decir, como si el deseo fuera una de las formas del goce, ¿no? Fue mi primera aproximación, ¿sí? Pero por lo menos tenía el mérito, yo no lo sostengo hoy en día así, pero tenía el mérito para mí de haber podido desprenderme de la lectura prejuiciosa que tenía acerca de ese antagonismo entre deseo y goce, ¿no? Pero después lo que me di cuenta es que el paso lógico anterior, en el que se apoya Miller para plantear estas cosas, es lo que conocemos hoy en día como la dialéctica de la necesidad, la demanda y el deseo, ¿no? Muy desarrollada por Lacan en los años 50 y que todos aprendimos muy bien, ¿no? Y que de alguna manera está en el germen por ejemplo, del grafo del deseo, etcétera, ¿no? Con su sujeto mítico de la necesidad, bla, bla, bla. El problema es que el año pasado, cuando discutíamos las consecuencias de erradicar el principio del placer, pero ahora de la enseñanza de Lacan, siguiendo los seminarios uno por uno, como lo hicimos, ¿sí? Ahí vimos que esa dialéctica entre la necesidad, la demanda y el deseo es heredera del principio del placer y que no se sostiene, tal como lo plantea Lacan, no se sostiene si eliminamos el principio del placer.
Siempre pongo esto en forma condicional, estamos explorando, ¿sí?, cómo queda la doctrina analítica sin el principio del placer, cosa que a mí me estimula, digamos, ¿no?, pensarlo de esa manera, ¿sí? Me resulta enriquecedor. Por lo tanto, si no sostenemos la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, ¿sí?, no podemos concluir la antinomia que subraya muy bien Miller entre deseo y goce, ¿sí? Y tampoco necesitamos suponer que el deseo sea algo motivado por la falta de algo, ¿sí?, que es el modelo clásico, es lo que plantea, por ejemplo, Platón en el banquete, ¿sí? Ustedes se acuerdan, ¿no?, de cuando empieza Sócrates a contar lo que había sido su charla con Diótima, ¿sí? Prácticamente al principio de eso dice, bueno, es esencial al que desea que le falte aquello que desea, ¿sí? Ese es el punto de partida, o sea, es una fundamentación del deseo en la falta, ¿sí? Si erradicamos el principio de placer, no necesitamos suponer la represión y la defensa como dinámica que justifiquen la formación de síntomas, ¿sí? Simplemente lo que tenemos es una economía de modo de gozar, que si no se goza así, se goza así, y que esos cambios en la economía de los goces tienen que ver con operaciones significantes, porque todas las formas de interpretación que en la clínica podemos experimentar inciden en la economía de los modos de gozar, ¿sí? Y son operaciones significantes, ¿no? Entonces, si esas operaciones significantes en la experiencia analítica producen cambios en la economía de los modos de gozar, eso significa que las operaciones que en el síntoma se llevan a cabo, ¿sí?, inciden en la economía de los goces sin necesidad de suponer que haya un conflicto, una represión o lo que sea, ¿sí? Son simplemente redistribuciones, ¿no?, como la famosa une de vue, la metida de pata. Entonces, en este sentido, ¿sí?, siempre hay goce, ¿sí?, como decía Clarisa hace un rato, ¿sí? Pero eso no significa que no exista el deseo de gozar, ¿sí?, pero no motivado por la falta de goce, sino por la constancia de ese deseo, ¿sí?, que se desea gozar y gozar y gozar de esta o de aquella forma, ¿sí? No es un deseo motivado por falta alguna. Esa necesidad, digamos, de fundamentar el deseo en la falta viene muy bien cuando uno quiere introducir la estructura del significante en el aparato freudiano. Pero no necesitamos introducirlo si no pensamos en términos del principio del placer. Entonces, de la pulsión, de los 4 elementos famosos que Freud recortaba en su montaje de la pulsión, en el texto clásico, ¿no?, de pulsiones y destino de pulsión, ¿sí?, lo que nos queda como herramienta fundamental es más bien esa especie de empuje, ¿sí?, que es la constancia del empuje, ¿no? Bueno, la constancia de un empuje podríamos decir que es el modo freudiano de decir lo que llamó el deseo de gozar, ¿sí? No sé si respondí muy bien a tu pregunta, pero estoy tratando de decirlo también en términos bastante bastante sueltos, digamos, como para que siga abierta la discusión en este buen clima de discusión, ¿sí? Pero bueno, digamos, si quisiéramos ir un poco más al detalle de dónde surge esta idea del deseo de gozar, sí, ahí tendríamos que repasar la fundamentación que hicimos hace un par de años. Si alguien tiene ganas de hacerlo, de revisar lo que trabajamos al respecto y que está en el libro ese, entre toquecitos, y presentarlo para otra vez, con mucho gusto, ¿sí? Porque quizás haya algo que criticar de la fundamentación de ese deseo de gozar. Agradezco mucho por eso la pregunta y el comentario, Clarisa. No sé si había alguien más que quería, me pareció que en algún momento alguien levantó la mano y después la bajó, o me equivoco. ¿No?
Puedo agregar alguna cosita más, entonces, que en realidad es un repaso de cosas que vimos hace un par de años. Si alguien quiere hablar, tienen ahí para levantar la mano también, ¿no? La opción de levantar la mano. O ponen la cámara y hacen así con la mano y los vemos. Bueno, hay en las páginas 64 y 65 ¿no? De retoquecitos, algunas cosas que tal vez son útiles porque comparábamos las formas de concebir el síntoma con principio de placer y sin principio de placer, ¿no? Con principio de placer es como lo hace Freud, ¿sí? Una excitación se topa con la barrera impuesta por una represión, ese es el dinamismo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Hay algo que busca la descarga y algo que lo frena, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en los caminos de la formación de síntomas, dice, bueno, había primero una introversión de la libido, que siguiendo las huellas de las fantasías de la pubertad, llega a formas de la fijación, las pulsionales, etcétera, que buscan la descarga, entonces ahora por otra vía. Pero se chocan con la desautorización del yo, ¿sí? Porque el yo, mientras tanto, ha cambiado, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hay es una formación de compromiso entre las aspiraciones de la pulsión, que buscan un nuevo camino de descarga, y el yo que se opone a eso porque ya estamos creciditos como para andar jugando con las heces, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la manera que tiene Freud de pensarlo, ¿no? Una excitación que se topa con una barrera impuesta por una represión que la desvía, ¿sí? Para alcanzar una descarga sustitutiva que brinde la satisfacción que si no fuera por ese síntoma, entonces sería algo que faltaría, ¿sí? Esa satisfacción faltaría. Pero si lo pensamos sin el principio del placer, cambia la cosa, ¿sí? El síntoma más bien limita una satisfacción que si no fuera por él, por el síntoma, sería excesiva, ¿sí? Yo lo ilustraba esto con la imagen del volcán de harina, ¿no? Cuando vertemos algún líquido, por ejemplo, en ese hueco hecho en la harina para amasar las pastas del domingo, vamos llenando, ¿sí? Y en determinado momento, por el lugar más bajo del borde, rebasa, digamos, y sale para otro lado, ¿no? Entonces ya no permite que siga subiendo el nivel, ¿no? Y lo mismo, digo, podía pensarse respecto de la angustia, porque para Freud la angustia señala que una represión perturbó el decurso que habría descargado la excitación, ¿sí? Mientras que sin principio del placer, una excitación, la angustia señala, digamos, que una excitación roza el límite de lo soportable, ¿sí? Y el derrame viene a ser el síntoma que impide que ese nivel siga en aumento, ¿no? Entonces, una excitación se repite siguiendo la huella de una excitación previa, ¿sí? Que esa excitación previa es lo que corresponde a la réplica indicial, así la llamé, de la experiencia que la ocasionó, ¿sí? La réplica indicial es lo que Freud en su momento llamaba las contrainvestiduras de respuesta al trauma, ¿sí? El trauma introduce, según Freud, ¿no? Introduce cierta cantidad en el aparato y la respuesta, digamos, es formar como una especie de contrainvestidura, ¿sí? Esa contrainvestidura, les comenté hace 2 años, es contraria al principio del placer, ¿sí? O sea, algo contradice el principio del placer, el trauma, ¿sí? Y la respuesta también contradice el principio del placer. No hay principio del placer en ningún lado, ¿sí? Porque hay que elevar el nivel de excitación de esas representaciones que funcionan como contrainvestidas, ¿sí? Y en este sentido podemos decir que el síntoma, esto está vinculado con una de las cosas que comentaba al principio, el síntoma no impide el goce, sino que lo prosigue, lo digo tipo Clausewitz, ¿sí? Lo prosigue por otros medios, ¿sí? Que lo vuelven soportable al limitar su exceso, ¿no? Creo que Cintia había dicho algo al respecto, digamos, la cuestión esta de la relación entre el síntoma y el goce, ¿no? Es decir, lo que hace el síntoma, digamos, es producir una modificación en la forma de gozar, ¿sí? Creo yo que eso es lo que nosotros podemos tomar como más seguro, ¿sí? Porque como justamente vemos
que en la medida en que se forman síntomas, los sujetos se quejan de que hay algo que cambió muy mal en sus formas de gozar, ¿sí? Particularmente, digamos, que les roba goce de la vida, ¿sí? Una expresión a la cual traté de darle un estatus doctrinario importante en los últimos años, ¿sí? Y lo que nosotros vemos la eficacia de la interpretación en el análisis, ¿sí? Es decir, que los distintos modos de interpretar que tenemos en el análisis pueden modificar la economía de los modos de gozar, ¿sí? Como son operaciones significantes en sentido amplio, si quieren, entre significantes y letras, ¿sí? Que utilizamos en la experiencia analítica, bueno, entonces perfectamente podría ser que eso es lo que hiciera el síntoma también, ¿sí? Si tomamos la definición de RCI de que el síntoma, la función del síntoma es escribir salvajemente un significante amo del inconsciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuve repasándolo bastante, ¿no? La famosa herejía de Lacan, que le da el título al seminario 22, en la clase del 21 de enero del 75, que siempre me acuerdo de memoria, porque estuve 2 años con un cártel con Javier Aramburu discutiendo esa clase. Es más, algunas páginas de esa clase. Entonces, ahí Lacan define el síntoma como existiendo, es decir, con una pata afuera por lo menos del inconsciente, ¿sí? Existiendo el inconsciente, pero que transcribe, ¿sí? Es decir, escribe salvajemente, es decir, sin respetar ninguna convención, sin ponerse de acuerdo con el otro, ¿no? A su manera, podríamos decir, a su aire, ¿sí? Escribe salvajemente un significante amo, un uno del inconsciente, por medio de una letra. ¿Sí? Bueno, pero eso es una operación entre significantes y letras que podemos pensar que ocurre sin ninguna intencionalidad psíquica. ¿Sí? No necesitamos suponer que eso ocurra para no querer saber nada de eso o de aquello, etc. ¿Sí? Que son concepciones criticables desde varios puntos de vista, pero que yo últimamente subrayo en un aspecto de las críticas que se le pueden hacer, que es que llevan a considerar que el neurótico en general, digamos que el analizante, es una especie de cobarde, ¿sí? Que no le falta, ¿no? Le falta un poco de coraje, ¿sí? De coraje aunque sea epistémico para querer saber de eso, ¿sí? Si los síntomas son una respuesta a un no querer saber nada de eso, ¿no? Pasamos a tener una especie de visión un poco infatuada ¿no? Respecto de lo que son los analizantes. Yo veo mucho riesgo, digamos, en esa expresión del no querer saber nada de eso, ¿no? Por ese no querer, digamos, ¿no? Que está ahí en causa. A mí me parece que el síntoma uno lo puede pensar como un acontecimiento, ¿sí? Un acontecimiento, Lacan lo llama acontecimiento de cuerpo en algún momento, cerca del final de su enseñanza, ¿sí? Yo diría un acontecimiento que involucra el cuerpo, ¿sí? Pero que está vinculado con esas marcas, en sentido amplio del término, ¿sí? Marcas de goce, que anudadas a significantes, anudadas a ciertas escrituras, son capaces de producir una réplica indicial que es el motor de ese deseo de gozar, ¿no? Pero bueno, en fin, que entiendo yo que conviene entonces que trabajemos con de vuelta que es un deseo de gozar, que es una réplica indicial, cómo pensamos ese deseo de gozar en función de la réplica indicial, y trabajar con los aportes que hicieron ahora últimamente, cómo entra el analista en la economía de la experiencia analítica, qué relación tienen estas formas del síntoma con las de las neurosis actuales. En fin, creo que ha sido muy productiva la reunión de hoy del laboratorio, precisamente por eso, porque nos arremangamos y estamos trabajando juntos, ¿sí? Es lo que me gusta de esta propuesta del laboratorio. Creo que estamos ya pasados de la hora, así que no quiero que nos excedamos de aquí. La próxima reunión, en una semana, el 26, si alguien tiene ganas de tomar la palabra, me puede escribir antes o puede levantar la mano en su momento y en la reunión y los escuchamos.
Les agradezco mucho a todos por los aportes, los comentarios, y los invito a reunirnos otra vez, a trabajar juntos en una semana. ¿Ok? Bien, chao. Chao.